Ok. Entonces ahora vemos lo que sería dualidad. Para introducir lo que es dualidad, vamos a hacer rápidamente los siguientes cálculos, ¿ya? Rápidamente, si digo que x de t es un Dirac y quiero calcular su transformada, ¿ok? Tenemos que es la integral de menos infinito a infinito de la función, mi función es el delta, es e a la menos j omega t de t, ¿ok? Esta integral ya la saben resolver rápidamente. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué quedaría de esta integral? Cuando tengo un Dirac que multiplica una F omega. función, perdón, 1. ¿qué cosa se queda en uno? O sea, se aplica propiedad de shifteo y como es t menos 0, el exponencial se lo va a evaluar en 0 y va a dar 1. Exacto. Acá, en vez de t, coloco el shifteo. ¿Qué shifteo hay acá? T menos 0, digamos, como dijo Patricio. Es por 0 de t. El delta no desaparece, ¿ok? La integral. Y de ahí me queda que todo esto es 1, exponencial de a la 0 es 1. Tengo la integral de delta de t por 1 de t desde menos infinito a infinito. Cuando yo integro una flecha, estoy integrando 0, estoy integrando 0, estoy integrando lo que está dentro de la flecha. La integral de lo que está dentro de la flecha es 1. ¿Verdad, Patricio? Entonces, con esto hemos hallado la primera parte. Ahora, la segunda parte es hacer la inversa. Yo tengo x de j omega igual a 2pi, un delta de omega. Ojo, esto es un delta de t en el tiempo, ¿ok? Esto de acá es un delta de omega en las frecuencias. Es una flecha, pero en las frecuencias, no en el tiempo. ¿Ok? Bueno, veamos acá por si acaso. ¿Cómo hallo? Tenemos que hacer, entre comillas, una reconstrucción. Tenemos la ecuación de la reconstrucción, que es esto de acá, ¿ya? La reconstrucción o síntesis, ¿ya? Que eso es equivalente a la inversa. Entonces, 1 sobre 2pi, la integral de la función, que en este caso es delta de omega, por el exponencial. Ahora no tiene un menos, acá había un menos, me he olvidado. No hay un menos, es menos j omega t, y estoy integrando en las frecuencias. ¿Ya? De nuevo les muestro, tal vez le paso muy rápido. X de t es 1 sobre 2pi, de x la transformada de Fourier, e a la j omega, ya no es menos, sino más, ¿ok? Y integramos en las frecuencias. Y acá aplicamos lo mismo. Este 2pi se con 2pi. Tengo una flecha, ¿ok? Que tiene un shift en 0, ¿ya? Esto es como si fuera delta. Si no, acá pongamos delta de omega es igual a delta de omega menos 0, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A este delta de omega, que a multiplicar por esta función, vamos a colocar, en vez de omega, vamos a poner 0, no en vez de t, en vez de omega. Acá era en vez de t, acá es en vez de omega, porque estamos en las frecuencias. En vez de omega, esto de acá se hace un 1, estoy integrando una flecha en todo el espectro, me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos hallado? Cuando yo parto de un delta, llego a un 1. Y cuando yo parto de un 1, llego a un 2pi delta de omega. O cuando yo estoy en 2pi delta de omega, llego a un 1. ¿Ya? Fíjense. Hemos hallado lo siguiente. Cuando estamos en el tiempo y hacemos la transformada de Fourier,
me da 1, pero 1 en las frecuencias. Cuando estoy en 1 en las frecuencias y hago la transformada de Fourier, o su transformada de Fourier, ¿cuál sería? Sería 2pi delta omega. No hemos hecho con 1, ¿verdad? No hemos hecho 1 y hemos llegado acá. Eso es medio complicado. Matemáticamente es complicado, pero la inversa es más sencilla. Hemos hecho esto y hemos llegado a 1. ¿Ok? Por lo tanto, si yo hago 1, me va a dar esto. ¿Ya? Valga la redundancia, para que estemos bien claros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que si yo obtengo, empezando de una cara como esta, llego a una cara como esta, ahora comenzando en el tiempo con una cara como esta, voy a obtener una cara como esta. Hay un 2pi de más, digamos. ¿Ok? De manera gráfica, si en el tiempo tengo algo de este estilo y en las frecuencias me das algo de este estilo, ¿ya? Un hipopótamo blanco, en las frecuencias me da un hipopótamo café. Ahora, si en el tiempo yo parto con un hipopótamo café, en las frecuencias voy a tener algo del estilo del hipopótamo blanco, que era el punto de partida del anterior, de lo que estamos analizando previamente. Eso es la propiedad de dualidad. ¿Ok? No estamos viendo todavía en detalle, pero la idea está clara. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Ok. Ahora, ¿por qué se da eso? Si analizamos esto, las definiciones, fíjense, esta es la transformada. Esto es la síntesis o la inversa de la transformada. ¿Ok? Si yo me fijo estas integrales, ¿por qué creen que se da esta propiedad de los hipopótamos? Fíjense los hipopótamos, ahora fíjense las integrales, por inspección, por análisis, sin necesidad de que alguien te lo diga antes. ¿Quién me podría decir por qué se da esta propiedad de dualidad? Simplemente analizando algo nuevo. Eso es lo importante en su formación como ingenieros. Esto tal vez muchos se olviden de acá a unos meses, pero el poder de análisis es lo que tiene que quedar. ¿Nadie? Por 5 puntos en el primer parcial. Marcelo. Creo que hay similitudes en la definición de la transformada y la inversa, ¿no? Por ejemplo, está la transformada elevado a menos t y una Ya, constante, ¿no? Y la inversa está elevado a t nada más. ok. Entonces, Entonces, hay una relación ahí. analizando, como dijo Marcelo, hay similitudes en las definiciones. Hay variables que cambian, porque acá parto del tiempo para llegar a la frecuencia. Acá parto de la frecuencia para llegar al tiempo. Pero si como que hacemos una abstracción del punto de partida y punto de llegada, vemos que es muy similar ambas. Tengo la función, tengo la función. Tengo un exponencial, tengo un exponencial. Acá hay una diferencia importante que ahorita vamos a detener. Tenemos este menos teta, menos infinito, los límites son los mismos. ¿Qué cosa más varía? Marcelo, ¿verdad? ¿Qué cosa más varía? La constante que está por delante de la integral, en el primero es uno y en el Y de acá abajo hay una es constante uno sobre dos diferente, pi. 1 sobre 2 Ujú. pi. ¿Y eso dónde lo ves acá? En el ejemplo que hemos partido. Sí, justamente es 1 y también el 2pi. Acá este Están, 2 pi de más o de menos, como queramos verlo. ¿Ok? Repito, es el poder de análisis lo que más importante en muchas materias en su formación. ¿Ok? Marcelo, ¿verdad? sí. Eh, primer parcial.
5 puntos. Aprovecharé de colocar acá. He dado un ejercicio una vez para que lo hagan y me lo manden por WhatsApp. Había 2 personas y les he hecho por puntos en el examen. Había 2 personas que han hecho eso. Creo que eran Nicolás y Patricio. ¿Me pueden confirmar si eran ustedes o no? Yo sí era Inge. Nicolás era. Yo también era Iván, Inge. Iván, eras Yo tú, era Iván, Inge. entonces. Patricio, ¿tú Sí. eras o no? A ver, Nicolás es. Ahorita Marcelo. ¿Y quién era el otro? ¿Era Patricio, Iván o los dos? Iván, no te escucho por si acaso. No te escucho. Ya, el que haya Era sido. Iván Inge. Era Iván Inge. Ya, Iván. Listo. Entonces acá está anotado y así coloco esto en su debido tiempo. Ok, ahora, siguiendo el análisis que ha hecho Marcelo, podemos ya entender por qué se da esta cosa de los hipopótamos, ¿ya? Ahora, de manera más concreta y precisa, ¿cómo se aplica esto? No voy a profundizar mucho en detalle, hacer los cambios de variable en las integrales, ¿ya? Que pues, es un poquito complejo matemáticamente, no quiero aburrirles y confundirles, pero el modo de proceder es el siguiente. Tengo hipopótamo blanco que me da un hipopótamo café, ¿ya? Ahora, si yo parto del hipopótamo café, pero en el tiempo, me tiene que dar algo parecido al hipopótamo blanco, no el hipopótamo blanco, pero parecido. Ese parecido que es lo siguiente. Es 2pi, la base, digamos, del hipopótamo blanco, ¿ya? Evaluado en menos omega. ¿Ok? ¿Por qué 2pi? Por esta diferencia de acá. Hay que, ¿cómo se dice esta cosa? Contrarrestar. ¿Por qué menos omega? Por este menos de más. ¿Ya? Entonces lo he hecho de manera sencilla, digamos, la explicación, cómo se debe proceder. ¿Ya? Repito. Hipopótamo blanco me da hipopótamo café. Entonces, cuando yo parto de hipopótamo café en el tiempo, me va a dar no exactamente hipopótamo blanco, pero algo parecido. ¿Ese parecido qué es? Es 2pi veces el hipopótamo blanco, pero evaluado en menos omega. Y un menos omega, esto es muy importante, es un flip en el respecto al eje X. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Si yo tengo la función x de t, algo de este estilo, ¿ya? Esto dominan. ¿Cómo dibujo x de menos t? ¿Quién se recuerda? Para que la note participación. Sencillito. Cuando tengo un x de menos t, gráficamente es un reflejo en el eje vertical. Lo que tendríamos es algo de este estilo. ¿Ya? Ahora yo lo he hecho en el tiempo. Puede ser una frecuencia. Lo mismo, la misma idea. ¿Ya? Y por eso está acá la palabra flip. Este menos omega es un flip. Apliquemos eso rápidamente. Fíjense, vamos a hacer con el que ya hemos hecho. ¿Ok? Tengo un delta de t. Haciendo la transformada de Fourier, como lo hemos hecho, me da 1. Hemos hecho en 3 líneas, sencillo. Ahora, no conozco y quiero saber cuál es la transformada de 1 en el tiempo. Entonces, yo esto de acá, hipopótamo café, lo copio acá, hipopótamo café, ¿ya?
¿Y qué tengo que hacer? Me va a dar esta forma, pero hay que multiplicar por 2pi y hacer un un flip. Entonces, vamos con el flip. Esto de acá lo dibujo en la frecuencia, ¿ok? 1. Esto de acá, flipeado, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo mismo. Esto en la frecuencia, este era un delta de t, en la frecuencia va a ser un delta de omega. Flipeado, delta de menos omega, pues es lo mismo. No necesito escribir delta menos omega. Si yo flipeo esto, me va a dar lo mismo. Delta de omega es igual a delta de menos omega. ¿Ok? Y aparte, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 2pi. Entonces, multiplicando esta flecha que mide 1 por 2pi, me va a dar una flecha que mide 2pi. Y esa es la transformada de Fourier de 1. Hemos hallado, conociendo esta relación, cuál es la transformada de 1. Ya estamos utilizando dualidad para hallar eso. Otro ejemplo. Un ratito, esto acá hay unos números que tengo que colocar para hacerlo exacto. Hemos hecho hace un momento el siguiente problema. Si no todo hemos hecho la transformada de esta ventana de -1 más 1 y que mide 1. Hemos llegado a 2 seno de omega sobre omega, si no me equivoco. ¿Me pueden confirmar eso? Creo que era eso, ¿verdad? Entonces esto de acá es u de t más 1 menos u de t menos 1. ¿Ok? Entonces, x de t me da este x de omega. Si yo grafico esto, ya creo que ya lo he dicho una vez, y si no, si es primera vez, el seno de omega sobre omega es una especie de seno que se va atenuando. ¿Ya? Y exactamente dibujando esto me va a dar que esto corta en 2. ¿Ok? Y que acá va a cortar en 0 cuando sea pi. Acá cuando sea menos pi, ¿no? Si pongo yo acá seno de pi, me va a dar 0. ¿Ok? Déjeme verificar. 2 seno de pi me va a dar 0, claro. Y seno de menos pi me va a dar 0. Entonces, esto hemos hecho el cálculo. Es como que muchas veces se va a dar el contexto que ahora yo quiero saber la transformada de esto. Esto que está en la frecuencia, la coloco en el tiempo. Esto que está en la frecuencia, la coloco en el tiempo. Entonces digo, ok, esto en 2 y esto corta en pi, digamos. ¿Cuál es su transformada de Fourier? Pues por dualidad, hipopótamo blanco me da hipopótamo café me tiene que dar algo de este estilo, ¿ya? Entonces digo, ¿qué es lo que me va a dar? Dibujo esto, ¿ok? En la frecuencia x2 de omega. Dibujo en la frecuencia, ojo, no en el tiempo, -1 y 1, ¿ok? Hago el flip. Digo, ok, ¿qué va a ser x de menos omega? Pues coincide, ¿verdad? Si esto de acá yo le hago un flip respecto al eje Y, coincide, no cambió, entonces sigue siendo lo mismo. Y finalmente, el último paso es multiplicar por 2pi. Si yo multiplico esto por 2pi, ¿qué es lo que va a pasar? Pues todo esto se va a elevar, digamos, 2pi veces, ¿ya? O para hacer un poco más, como diríamos,
más acorde a las dimensiones. Multiplicar por 2pi. Esto estamos haciendo un scaling en la amplitud. Y tendríamos lo siguiente. Acá es -1 y +1. La transformada de x2 de t de 2 veces seno de t sobre t va a ser igual a ¿qué? A esto de acá, que vendría a ser 2pi, ¿ok? Por la multiplicación. Esto de acá, que es esta misma función, pero en las frecuencias. Omega más 1 menos u de omega menos 1. En el segundo parcial es casi seguro o muy probable que esto vaya a entrar, dualidad. Entonces, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se utiliza esto? ¿Qué hora es? Un ratito. Tenían que entrar para hacer un anuncio. Tac, 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 tac. ¿Están las personas que tienen que hacer un anuncio de la carrera? Sí, buenas tardes. Sí, Buenas buenas tardes. tardes. Ya. En un minuto quiero ver qué cosa más quiero hacer. Ya, esto lo hacemos después. Tac, tac. Tenemos una pausa. Repito. Ok, entonces, tenemos lo siguiente. Estoy grabando, sí. Tenemos esto en la tabla, ¿ya? Tenemos que, cuando tenemos un Euler, un seno o coseno, en Fourier nos va a dar esto Diracs en las frecuencias. La pregunta es verificar esto con dualidad, ¿ok? ¿Por qué con dualidad? Si ustedes intentan hacer esta integral de e a la, haciendo la transformada de Fourier, la función e a la j omega 0t por e a la menos j omega t de t desde menos infinito hasta infinito, esto de acá no es sencillo de resolver. No es sencillo de resolver. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el otro, cuál es la alternativa? Decir, pues voy a hacer la inversa. Voy a empezar en hipopótamo en el tiempo de esta cosa. Y como de acá a acá yo llego, si yo empiezo de algo de este estilo, pues voy a llegar acá, algo de este estilo. ¿Ya? Procedemos. Vamos a resolver de la siguiente manera. Sabemos que si tenemos un Dirac en el tiempo, ¿ya? Un Dirac con un shift de T0. Esto es igual a E a la J omega 0 T0 por 1. ¿Por qué? Les recuerdo lo siguiente. Les recuerdo que delta de T, si yo hago la transformada de Fourier, es 1. Lo hemos hecho esta clase, lo hemos hecho creo que la anterior clase igual. Les recuerdo esta propiedad de shift. Cuando tengo un shift y hago la transformada de Fourier, ¿ya? Es la transformada que teníamos, no shifteada, por E a la menos J omega T0. ¿Ok? Entonces, si yo aplico esto de acá, esto un poquito lo moveremos. Si yo aplico eso,
acá, digo, delta de t más t0, ¿qué va a ser? Va a ser e a la j t0, porque acá era menos t0. Eso provocaba que ese menos aparezca acá. E a la menos j omega t0. Como ahora es delta de t más t0, entonces va a ser e a la j t0. X de t menos t0 es x de j omega, ya para ser bien precisos. Entonces va a ser e a la menos j t0, e a la más j t0, porque acá hay un más, o la transformada de lo que no está shifteado, y la transformada de lo que no está shifteado es 1. ¿Ok? Eso hemos calculado. Ahora, hacemos dualidad. Digo lo siguiente. Voy a comenzar, ya no voy a comenzar con esta cara en el tiempo, es decir, e a la j, en vez de t, en vez de omega, voy a poner t, ¿ok? Por t0. Estoy simplemente cambiando los dominios. ¿Y esto qué me tiene que dar? Me tiene que dar esto de acá, flipeado y multiplicado por 2pi. Entonces yo voy a dibujar, un método es dibujar esto de acá, delta de t más t0, es un Dirac movido en t0. Pero voy a dibujar en la frecuencia. Estoy cambiando la frecuencia, no en el tiempo, en la frecuencia. ¿Ok? Entonces esto es en la frecuencia. ¿Qué es lo que hago? Hago un flip. Sino acá abajo. Flip. Cuando yo flipeo esto respecto al eje vertical, ¿qué me va a dar gráficamente? Me va a dar esto de acá. Perdón, acá es menos t0. Y me va a dar esto de acá, pero en más t0. ¿Ok? Y finalmente, ¿esto qué es? Esto es un delta de omega menos t0. Nosotros sabemos que es una flecha que está en las frecuencias, ¿ya? Y que está movida t0. A la derecha es menos t0. Y finalmente, ¿qué hay que hacer? Pues multiplicar todo por 2pi. Entonces, como todo va a estar multiplicado por 2pi, todo se agranda por 2pi. Esto de acá, entonces, es la transformada del exponencial. ¿Ok? Como último paso que podríamos hacer es, para que se vea de acuerdo a las variables que están acá, decimos, ok, cambio de variable, que este t0 lo llamaremos omega 0, y tenemos que si yo tengo un Euler, e a la j omega 0 t, la transformada de Fourier va a ser 2pi de un Dirac que está desplazado en omega 0. ¿Cómo he hallado la transformada de esto? No por definición, porque haciendo definición no es sencillo. No por Laplace, porque haciendo Laplace de esto, Laplace, un ratito, Laplace de Euler, sí. Si hacen Laplace de Euler, no existe. Entonces lo que queda, o un método, es hacer dualidad. Digo, he llegado a algo de este estilo. Entonces voy a partir en algo de ese estilo en el tiempo, porque cuando yo parto en el tiempo, un delta Dirac, es sencillo encontrar cuál es su equivalente en las frecuencias. Ahora hago dualidad. Parto en la frecuencia, lo mismo. ¿Qué me va a dar?
Pues hago los pasos. El primer paso es graficar esto de acá en la frecuencia. Esto es la gráfica en la frecuencia. Segundo paso que es hacer este flip. Hago gráficamente el flip y detecto esta flecha roja. Esta flecha roja es delta de omega menos T0, eso dominan. Y luego multiplico por 2pi. Estoy siguiendo los pasos de manera práctica que les he mostrado acá. Dibujo la función en la frecuencia, hago el flip y multiplico por 2pi. Y llegamos a eso. Hemos verificado esto de acá, que es lo que nos pedía el problema, verificar. ¿Dudas, preguntas? Con esto encadeno rápidamente a calcular. Esto quiero también decir. Hemos hecho nosotros para hallar que la transformada de 1 es 2pi de delta omega. Hemos hecho dualidad, ¿verdad? Hemos hecho también el caso inverso. He hecho la inversa de esta y me ha dado esto, ¿ya? Lo que quiero simplemente acotar es que partiendo de acá, haciendo por definición de integral de 1 de e a la menos j omega t de t, esto de acá no es sencillo de resolver. Por eso no hemos pasado por la definición. Hacer Laplace de 1 para luego hacer S igual a J omega no es posible. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan hacer Laplace de 1, no existe. Diverge. ¿Y dónde vemos esa divergencia de manera coherente? Lo vemos acá. ¿Qué es un delta? Es una flecha que se quiere ir al infinito. ¿Ok? Esto como acote, ¿ya? Ahora, quiero encadenar rápidamente. Fíjense, hemos hallado esto. Tenemos esto ya, digamos, en nuestra tabla. Y nos piden hallar cuánto es la transformada del coseno de omega t. Pues la manera más sencilla es decir que el coseno de omega 0t lo vuelvo Euler, e a la j omega 0 más e a la menos j omega 0t sobre 2. Tengo que es una suma de Eulers. Y ya tengo esto en mi tabla. Ya lo he calculado por dualidad. Tengo que cuando tengo un Euler es un Dirac desplazado en esta frecuencia. Aplico eso. Aplicando la transformada de Fourier. ¿Qué va a ser? Va a ser un medio, es un medio, no afecta por linealidad. Euler es 2pi, un Dirac que está desfasado en esto de acá. Más esto de acá, ¿qué es? Es un medio. Un Dirac es 2pi, perdón, y un Dirac que está desfasado en este caso, menos omega 0, es decir, menos omega 0 más omega 0. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar pi veces un delta de omega menos omega 0 más pi veces un delta de omega más omega 0. Esta es la transformada de Fourier del coseno de omega 0 de t. Si graficamos esto, ¿qué es lo que nos va a dar? Va a ser dos flechas que miden 2pi y una flecha se encuentra en omega 0 y otra en menos omega 0. Estamos en las frecuencias y esta es la transformada de Fourier del coseno de omega t. ¿Ya? Esto de acá es x de j omega, x de j omega. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok.
como les he dicho,